Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este video vamos a estudiar algunos aspectos vinculados con las funciones lineales. Algo ya habíamos adelantado cuando trabajamos con ecuaciones lineales, así que bueno, algunas de estas cosas las vamos a ver un poquito más rápido y otras con más atención. Entonces, decimos que una función f es lineal cuando tiene como dominio el conjunto de todos los reales y existen constantes m y n, tales que la fórmula de la función viene dada por f de x igual mx más n para todo x real. O sea, una función lineal es una función constante o polinómica de primer grado. En ese sentido es que decimos que las funciones lineales son las más simples que hay, ¿no? La fórmula viene dada por un polinomio de primer grado. Acá hay una cuestión realmente importante que sabemos, vamos a utilizar, que la gráfica de una función lineal es una recta. Por lo tanto, para graficarla alcanzará con encontrar dos puntos de la gráfica de la función, porque dos puntos diferentes determinan la recta a la cual pertenece. ¿Sí? Bueno, para empezar, un caso particular bastante notable, que es el caso en que m vale 0. Cuando m vale 0, la función queda simplemente f de x igual a n para todo x real, o sea, la función a cualquier número le hace corresponder siempre el mismo n, de ahí viene el nombre de función constante. Por eso, bueno, las funciones constantes son casos particulares de las funciones lineales. ¿Cómo queda la gráfica de una función constante? Si tenemos f de x igual a n para todo x real, podemos ubicar acá en el eje de las ordenadas ese valor de n, y lo que termina ocurriendo es que cualquier x tiene como correspondiente ese número n. O sea, todos los puntos de la gráfica van a ser de la forma x, una x cualquiera, y de ordenada n. Por lo tanto, la gráfica de la función f de x igual a n es una recta paralela al eje x, la recta de ecuación y igual a n. Así que ese es un primer aspecto a considerar. Función lineal constante es cuando el coeficiente de la x vale 0, la función es simplemente f de x igual a n, su gráfica es una recta paralela al eje x. Acá tenemos algunas posibilidades, obviamente cuando n sea positivo, esa recta va a estar por arriba del eje x, cuando n es negativo, por abajo, y cuando n es 0, queda lo que se denomina la función idénticamente nula, que sería f de x igual 0 para todo x perteneciente a los reales. La gráfica es una recta que coincide con el eje de las abscisas. Bueno, una observación, ya que hablamos de rectas, hay rectas en el plano, las rectas en el plano de ecuación x igual k, en donde k es un número real fijo, son rectas paralelas al eje y, porque todos los puntos tienen la misma abscisa k. Nos preguntamos si esas rectas representarán el gráfico de una función. Y bueno, cuando repasamos el concepto de función, vimos que no, ¿verdad? Porque cada x tiene que tener un único correspondiente, y acá, en esta correspondencia, cada x tiene infinitos correspondientes, ¿no? El mismo k tiene infinitos correspondientes. La gráfica nunca puede quedar una recta paralela al eje y, más aún, cualquier recta paralela al eje y solo puede intersectar a la gráfica de una función en a lo sumo un punto. Así que cuidado que las rectas paralelas al eje y, que tienen ecuación de la forma x igual k, está bien, son rectas en el plano, pero no son la gráfica de ninguna función. Las funciones lineales, ni de funciones lineales. Bueno, entonces ahora vamos a dar una interpretación un poquito más cuidadosa del término independiente y del m. De los dos queremos ahora pasar a interpretar, bueno, qué significado tiene el numerito n y el numerito m, que es el que multiplica la x en una función lineal. Empecemos con el n, la interpretación de un término independiente, que es algo muy sencillo. Porque nosotros observamos que n se obtiene cuando calculamos f de 0. F de 0 da n. Porque m por 0, 0 más n. Como f de 0 da n, esto está diciendo que el punto de coordenadas 0n pertenece a la gráfica de la función f. Y este punto es un punto que está en el eje y, porque corresponde a abscisa 0. Por lo tanto, el número n es la ordenada del punto donde la gráfica de f corta el eje y. Es una interpretación simple, pero importante de tener en cuenta. ¿No? A ver, una función lineal o una recta de ecuación y igual a mx más n, cuando corte al eje y, lo va a cortar en un punto de ordenada n. A ver, por ejemplo, f de RNR dada por f de x igual 2x menos 1. Acá el n es menos 1.
Así que la gráfica de esta función es una recta que va a cortar al eje Y en el punto de ordenada -1. Ya ahí tenemos un punto de la gráfica, que es inmediato, es el que corresponde a x igual 0, y que vale la pena tenerlo en cuenta porque es justamente, como decimos, el punto donde la recta corta el eje Y. Si queremos terminar de graficarla, alcanza con encontrar cualquier otro punto. Y para eso le damos a la x cualquier otro valor, el que sea. X igual 8, x igual -3, x igual 1. Miren, acá yo le di x igual 2. ¿Cuánto vale f de 2? F de 2 da 2 por 2, 4, menos 1, 3. Como f de 2 es 3, el punto de coordenadas 2, 3 pertenece a la gráfica de f. Ahí tenemos dos puntos, los podemos ubicar, y la recta determinada por esos dos puntos va a ser la gráfica de esta función. En general, el otro punto que se suele buscar, usualmente conviene, es el punto correspondiente a la raíz de la función. O sea, la raíz de la ecuación f de x igual 0, porque eso tiene una interpretación también importante. Va a ser el punto de corte donde la gráfica de f corta al otro eje, al eje de las x, cuando es la raíz. Entonces, en vez de haber hallado el 2, 3, así arbitrariamente, podríamos haber hallado un punto donde la función vale 0. Lo igualamos a 0 para hallar la raíz, resolvemos la ecuación y nos queda x igual 1/2. O sea que podríamos haber usado que la gráfica de esta función va a ser una recta que va a pasar por el punto 0 menos 1 y por el punto 1/2, 0. Así que se ubican esos puntos y ahí tenemos la gráfica de la función. También podríamos haber usado la raíz, o sea el punto 1/2, 0. Otro ejemplito sencillo, f de RNR, tal que f de x es menos x más 1. Vamos a graficarla buscando dos puntos. Uno es la interpretación del n, f de 0 vale 1. Como son cuentas sencillas, ya pongo directamente los puntos, así que un punto es el 0, 1. Es el punto donde la recta va a cortar el eje Y. Y el otro, hallemos la raíz. Para que esto sea 0, la de x tiene que valer 1, que es una ecuación muy simple, ¿no? Así que el otro punto que pertenece a la gráfica de esta función es el 1, 0. Así que la gráfica de esta función es esta recta. Una recta que forma 45 grados con la horizontal, pero que tiene este tipo de inclinación, que como vamos a ver inmediatamente, este tipo de inclinación se debe a que el coeficiente de x es negativo. Eso ya lo hemos observado también cuando vimos ecuaciones e inecuaciones lineales, ¿no? Que habíamos hecho el signo de alguna de estas funciones. Bueno, pasemos entonces a la interpretación del numerito m. Que ya con nuestra experiencia, como repito, lo que habíamos visto en la parte de ecuaciones e inecuaciones lineales, ya tenemos experiencia de que nos indicaba que este número m tenía que ver con la inclinación de la recta. Entonces, fíjense qué pasa si tomamos dos puntos diferentes, cualesquiera, de la gráfica de esta función lineal. A de coordenadas x1 y su1, y B de coordenadas x2 y su2. Con x1 diferente de x2. Bueno, primero recordemos qué quiere decir esto, ¿no? Por definición de gráfica, y su1 es f de x1. E y su2 es f de x2. Así que el valor de y sub 1 de hecho es f de x sub 1, y f de x sub 1 es m x sub 1 más m. De modo análogo, y sub 2 es f de x sub 2, que es m x sub 2 más m. Al considerar el cociente de diferencia de ordenadas dividido diferencia de abscisas, queda una cuenta que da un resultado notable. Porque al hacer arriba la diferencia de ordenadas, fíjense que el n es el mismo y está restando, de menos afecta a todo. Así que el n se cancela. Queda simplemente esto. ¿Y qué se puede hacer acá? Bueno, podemos sacar m de factor común, con lo cual queda m por x2 menos x1, y luego simplificar x2 menos x1. Y esto termina dando m. Entonces lo que hemos obtenido aquí es que la relación que hay entre la diferencia de ordenadas y diferencia de abscisas de dos puntos cualesquiera de la gráfica de una función lineal es constante, da siempre el mismo número, que es el número m. Recalquemos eso. ¿Sí? Así que, resumiendo,
la relación entre la diferencia de ordenadas y la diferencia de abscisas de dos puntos cualesquiera de la gráfica de f, o en general de una recta, es constante y coincide con el número m. Este número se denomina pendiente o coeficiente angular de la función lineal o de la recta. También habíamos hecho este dibujito para comprender qué es lo que está pasando acá. Tenemos ahí el punto de la función lineal de coordenadas x1 y su1, otro de coordenadas x2 y su2. Reiteramos, son puntos cualesquiera. Y habíamos llegado a este triángulo rectángulo, en donde observábamos que la medida de este cateto es x2 menos x1, y la medida del otro cateto es i2 menos i1. Entonces, justamente, el resultado que acabamos de ver está diciendo de que cada vez que construimos este triángulo rectángulo, el cociente entre la medida de este cateto y la medida de este otro da el número m, y por eso ese número m, la pendiente, está estrechamente vinculada con la inclinación de la recta, más concretamente con el ángulo que va a formar esta recta con cualquier horizontal, con cualquier paralela al eje x. De hecho, si recordábamos algo sobre trigonometría, la medida del cateto opuesto sobre el cateto adyacente al ángulo es la tangente trigonométrica de ese ángulo. Por ejemplo, un caso en particular bien concreto. Imaginemos que estos dos lados midieran lo mismo. Cuando estos dos lados miden lo mismo, el ángulo es 45 grados. ¿Verdad? Y cuando estos dos lados miden lo mismo, este numerador es igual al denominador, el m es 1. Por ejemplo, si tenemos la recta y igual a x, que tiene pendiente 1, forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. El hecho de que la pendiente es positiva, sea positiva, implica que la función es creciente. Cuando la pendiente sea un número positivo, bueno, más grande que 1, la recta va a formar un ángulo mayor que 45 grados con la horizontal. Por ejemplo, ahí tiene la gráfica de y igual 3x. Cuando la pendiente es negativa, la recta forma una inclinación diferente. La función lineal es estrictamente decreciente, tiene una inclinación diferente vinculada con el eje x. Bueno, acá hay algunos dibujos correspondientes a pendiente positiva para distintos valores de n. Se podrían haber hecho también los análogos para pendiente negativa, ¿no? Eso queda como ejercicio. Entonces, volviendo al triangulito fundamental, acá tenemos un punto de la gráfica de una función lineal, un punto de la recta. E imaginemos que conocemos cuánto vale m. ¿Ah? En vez de conocer dos puntos, conocemos un punto y sabemos cuánto vale la pendiente m. ¿Cómo encontramos otro punto de la recta? Bueno, podemos construir un triángulo, el triángulo fundamental, de la siguiente manera. Si m es positivo, podemos tomar una unidad para la derecha y m para arriba, si m es positivo. Y entonces acá llegamos a un triángulo donde la relación entre la medida de este segmento de cateto, si consideramos el triángulo, y este otro es m dividido 1, o sea, es el número m, justamente. Por lo tanto, si tomamos este punto va a estar en la recta que pasa por este otro punto, y que tiene pendiente m, porque justamente esto sobre esto da m. Por lo tanto, la recta que pasa por el punto original y que tiene pendiente m, es la determinada por estos dos puntos. Bueno, esto da un procedimiento para graficar una recta, teniendo en cuenta un punto y la pendiente. Lo que vamos a hacer, el procedimiento, es exactamente el que hicimos recién. Tenemos un punto, que sabemos que pertenece a la recta, tomamos una unidad hacia la derecha, ¿sí? O sea, nos movemos una unidad a la derecha según la recta paralela al eje x, llegamos a ese punto A', y a partir de A' tomamos m hacia arriba, si m es positivo. Si m es negativo, tendríamos que tomar una medida valor absoluto de m hacia abajo, a partir de A'. Llegamos al punto B, y por lo tanto la recta que pasa por A y que tiene pendiente m es la recta que une estos dos puntos, A y B. Por ejemplo, tenemos f de x igual 2x menos 1. Queremos graficarla. Inmediatamente tenemos un punto que es el 0 menos 1, que es el punto donde la recta corta el eje y. Y ahora utilicemos la interpretación de la pendiente. La pendiente vale 2.
Entonces, para encontrar otro punto de la recta, alcanza con tomar una unidad para la derecha y m para arriba. Una unidad para la derecha y 2 para arriba, y así llegamos a otro punto que pertenece a la recta. La gráfica de esta función es la determinada por esos 2 puntos. De esta forma reforzamos el concepto de pendiente, ¿verdad? Si la pendiente hubiese sido menos 2, hubiésemos tomado 1 para la derecha y 2 unidades hacia abajo. Y ahí nos iba a quedar una recta con pendiente negativa. Bueno, vamos a parar este video por acá y a continuación veremos el tercero y último, vinculado con otros aspectos que nos interesan sobre rectas o, bueno, en general sobre funciones lineales.